Hola niños y niñas de quinto año básico, bienvenidos a la asignatura de lenguaje y comunicación de esta semana. Daremos comienzo a la semana número 22, que va desde el día 28 de septiembre al 2 de octubre. Les habla su profesora de lenguaje, Liliana Silva. Y daremos comienzo con esta semana al tema de prefijos y sufijos. Antes de comenzar, una pequeña frase que dice: en esta clase somos pequeñitos, pero aprendemos a lo grande. Con esto quiere decir, niños, que ustedes son unos pequeños, pero que tienen una gran inteligencia, por lo tanto son capaces de aprender muchas cosas y de muchas asignaturas. Así que los invito a que sigan esforzándose y también a que sigan aprendiendo cada día más con sus profesoras. El objetivo de esta semana es emplear un vocabulario preciso y variado y un registro adecuado. Para eso conoceremos el uso correcto de prefijos y sufijos. Las actividades de esta semana son: se realiza un refuerzo conceptual de prefijos y sufijos y después deberán realizar actividades propuestas en su cuaderno de caligrafía. Vamos a comenzar, así que coloquen mucha atención. Haremos primero el refuerzo conceptual, el que dice, por ejemplo, todas las palabras tienen una palabra raíz, ya que es una parte de una palabra que no cambia. Ahí lo tengo destacado, ya, y dice, a partir de esa raíz nosotros podemos formar palabras nuevas que van relacionando un significado similar. Por ejemplo, sal sería una palabra raíz, pero yo puedo de la raíz de la palabra sal, yo puedo colocar salero, salado, salar. ¿Ya? Entonces sal sería una palabra raíz que si yo le coloco unas palabras que van después de la palabra raíz, que son ero, ado y ar, ya que en este caso serían sufijos, ¿ya? Yo puedo formar palabras nuevas con un significado nuevo, ¿ya? Ejemplo, yo tengo la palabra mar. De la palabra mar, si yo le agrego ino, yo puedo decir marino. Tengo otra. Si le agrego después la palabra amar, le coloco ejada, formo la palabra marejada. Después tengo ea. Si le agrego ese término, digo marea. Por lo tanto, esos serían sufijos que yo les agrego a una palabra raíz, ya que la palabra raíz, recuerden que no cambia. Tenemos ahora los prefijos de una palabra. Los prefijos son pequeñas partículas que se añaden al inicio de una palabra raíz y crean palabras nuevas a partir de esta. Por ejemplo, yo aquí tengo la palabra marino, ¿ya? Eso es una palabra, pero en realidad yo aquí tengo un prefijo y un sufijo, porque la palabra raíz es mar. Entonces tengo la palabra mar, ¿ya? Y luego sub, o tengo la palabra marino y luego sub. Por lo tanto, ese sub que está con otro color sería un prefijo porque está antes de la palabra raíz, ¿ya? Que sería mar. Después tengo peinada, ¿ya? Peinada, porque viene de la palabra peinar, ¿ya? Peinada, pein, sería la palabra raíz, y des sería el prefijo porque es una palabra o una partícula que está antes de la palabra raíz, ¿ya? Y después tenemos la palabra correcto, ¿ya? Correcto sería nuestra palabra raíz y antes está incorrecto. Correcto quiere decir que algo está acertado y incorrecto quiere decir que algo está erróneo, ¿cierto? Equivocado. Por lo tanto, el in significa error, ¿ya? Como significa no, ya para que lo vayan entendiendo. Después tenemos los sufijos, que son terminaciones que van después de la palabra raíz, ¿ya? Son partículas, siempre nosotros los vamos a nombrar ahora en lenguaje como partículas, no como palabras, ¿ya? Son partículas que van después de la palabra raíz o son partículas que están antes de la palabra raíz, ¿ya? Que van cambiando también el significado y nosotros los podemos encontrar en diminutivos y aumentativos. Recuerden que diminutivos cuando una palabra se hace pequeñita, aumentativos cuando la palabra en este caso se vuelve más grande, ¿ya? Yo agrando el significado de esta carta. Tengo aquí la palabra raíz, libro, ¿ya? Que puede ser de libro. Y aquí, por ejemplo, yo le coloco la O, dice libro, que significa un texto para leer.
El librito quiere decir que es un libro más pequeño y en librería es un lugar donde venden libros. Si ustedes se fijan, tengo la misma palabra raíz, pero le agregué terminaciones diferentes, por lo tanto, su significado fue variando. Ocurre lo mismo con los prefijos, ¿ya? Su significado también va cambiando dependiendo de la partícula que esté antes de la palabra raíz, ¿ya? Las terminaciones o sufijos o ito, ería van precisando el significado de cada palabra. Por ejemplo, libro, librito, librería, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, yo tengo el libro como tal, pero ito es un diminutivo. Por lo tanto, quiere decir que, como dice acá, su significado se vuelve pequeño. El prefijo, aquí les coloqué unos ejemplos de prefijos, que tengo in, des, que significa negación, ya quiere decir no. Ya, por ejemplo, quieto, inquieto, ya, amor, desamor. Tenemos también el pre, que significa anterior, preescolar, prever, sub, que quiere decir inferior, que está debajo de, submarino, subsuelo, sobre, ya que es superioridad, sobrepasar. Estos son algunos. También les recuerdo que dentro de la pauta del trabajo, que descargan en educasuyay.cl, hay un esquema que ustedes deben copiar en su cuaderno, donde viene un listado también de varios tipos de prefijos y sufijos. Sufijos más usados, ya por ejemplo tengo el sufijo ado, ante, ero, or, ansia, dad, es, esa, la, ia, tut, ut, ura, ada, ansa, sion, ida, ido, viento, ia, ico, ismo, ¿ya? Cada uno tiene un significado. Por ejemplo, los que están en el primero significan profesión, cargo, oficio. Por ejemplo, zapatero, que termina en ero, ya, abogado, que termina en ado, comerciante, que termina en ante, ya, profesora, que termina en hora. También son terminaciones de profesión, ¿ya? Aquí tengo de cualidad y defecto, por ejemplo, tolerancia, humanidad, quietud. Ahí tengo el tut. Ya tengo el de ada, ansa, que indican también el resultado de un instrumento, una acción, llegada, reclamación, ida, venida, etc. ¿Ya? Y ia, ica, ismo significan una doctrina de la ciencia y creatividad, por ejemplo, biología, matemática, por más. No se me ocurre ninguna en este momento, niños, pero eso indican el tema de alguna doctrina que tenga que ver con el tema de la educación, ¿ya? Ahora trabajaremos en su cuaderno de Calligraphic, ¿ya? Las páginas que vamos a trabajar durante esta sesión van desde la página 44 a 51. Ya son varias, pero recuerden que las actividades son bien cortitas, ¿ya? Por lo tanto, no se van a demorar tanto en realizarlas porque son muy pequeñas y aparte que la primera parte es solamente copiar palabras, ¿ya? Y después ustedes tienen que hacer otro tipo de actividad. Tenemos aquí la página 44, que ahí tengo que leer en este caso lo que aparece ahí, que es la definición, ya que ¿qué significa raíz o morfema? Ya recuerden que las palabras raíz, cuando nosotros vamos pasando de curso, van cambiando su significado. O sea, más que todo el significado es la forma técnica de decir las palabras, ¿ya? Por lo tanto, la raíz yo lo voy a conocer, ahora que estoy en quinto básico, como morfema de base. Quiere decir morfema de base, lo mismo que raíz de una palabra. Quiere decir que es una partícula que no cambia, ¿ya? Aquí dice, la primera actividad dice, remarca solo la raíz de la palabra que está acá. Tengo que marcar solo la raíz. Por ejemplo, aquí tengo la palabra apoyo. ¿Cuál será la raíz? Por ejemplo, aquí sería de pollo, aquí dice pollada, ¿ya? ¿Cierto? Entonces yo tendría que marcar solamente la palabra raíz, que sería polls, ¿ya? Hasta la doble L, porque si ustedes se fijan, esa es la palabra raíz, pollo, ¿ya? Por lo tanto, voy cambiando solamente lo que tengo que cambiar, tengo que marcar lo que no cambia, ¿listo? Y después dice, escribe la raíz de las palabras anteriores, la copio acá, de esas palabras que están acá. Y después dice 3, remarca solo la raíz de las siguientes palabras, ¿ya? Ustedes tienen que leer acá y marcar la palabra raíz, no marcar lo que está antes de la palabra raíz, solamente la raíz, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo tengo ambiente, me tengo que fijar que aquí dice medio ambiental. ¿Qué será la parte que no cambia de acá?
y después dice desambiente y tengo que marcar solamente aquí también lo que no cambia, ¿ya? Y el número 4 escribo la raíz de esa palabra. Después habla sobre los prefijos, que yo ya los mencioné, que son partículas que se escriben antes del morfema raíz o morfema de base, ¿ya? Y también están los sufijos que se escriben después de la palabra raíz o morfema de base. Entonces acá dice, escribe los siguientes ejemplos que llevan prefijos. Ya escribo las palabras que están acá, desdicha y descuidar. Solamente copiar. Y ahí dice el prefijo, qué significa el prefijo des, qué significa el prefijo auto. Solamente copio las palabras, ¿ya? Después tenemos lo mismo, ya el prefijo tele y copio en este caso la palabra. Lo mismo con el prefijo in, ya recuerden siempre leer el significado que es lo que aparece acá en el cuaderno, ¿ya? Porque recuerden que este es un cuaderno también de contenido. Cuando tengamos que hacer en este caso el trabajo formativo número 3, esto les va a servir a ustedes para repasar, ¿ya? Seguimos de la misma manera, solamente copiando palabras hasta la página 47. ¿Ya? Después dice acá, crea palabras uniendo con una línea con cada prefijo. Por ejemplo, correctas, tengo que buscar con cuál de estas palabras podría ir, ¿ya? Y después las escribo aquí abajito, ¿ya? Por lo tanto son 8, son 1, 2, 3, 4, 5, son 8 palabras. Y estas 8 palabras, recuerden que yo tengo aquí 4 prefijos, ¿ya? Quiere decir prefijo que va antes de la palabra raíz o morfema de base. Y lo escribo. Por ejemplo, yo tendría que unir nacer con renacer. Es un ejemplo. Nacer con renacer. Y después escribo aquí 1, renacer completo, ¿ya? Después dice, lee el siguiente texto y clasifica y escribe las palabras destacadas donde corresponda. Ya, aquí hay varias palabras destacadas en este texto. Y tengo que escribir acá las palabras que son con prefijos y acá las palabras que van con sufijos, ¿ya? Hace bien en eso. Ahí llegamos hasta la página 49. Las últimas dos páginas dice forma adjetivos añadiendo el sufijo oso. Amistad, por ejemplo, ahí dice amistoso. Bondad, siempre con el término oso, ¿ya? Aquí lo mismo con el término mente, sufijo mente. Acá formar verbos también añadiendo los sufijos. Por ejemplo, falso, identificar, y acá formar sustantivos con sufijos, ya que son los que pueden estar en el listado o los que aparecen aquí en el video, ¿ya? Así que esa sería en este caso las tareas de esta semana en su cuaderno de caligrafía. Recuerden siempre, niños, leer todas las instrucciones de su pauta. Cuida tu letra y ortografía. Si tienes dudas, escribir a mi correo n.silva@colegiosuyay.cl o envíame un WhatsApp con tus dudas. Recuerda también tus tareas al finalizarlas. Desde ya, niños, les mando un abrazo y nos estaremos viendo en algún encuentro online, ¿ya? Así que espero hagan sus tareas y recuerden, no tengan miedo y si tienen dudas, recuerden que el WhatsApp está listo para yo poder contestarlas. Besos, abrazos a todos y cuídense.